recibía por parte de su padre lo obligó a abandonar su hogar y a trabajar desde adolescente para alcanzar sus sueños. Fue su ambición y su gusto por el dinero lo que lo llevó a convertirse en el capo más poderoso de los últimos 20 años. Y es uno de los hombres más ricos del planeta, tal y como lo afirmó la revista Forbes en su edición del 11 de marzo del año 2009. Su riqueza fue superior a los $1.000 millones. Número 2. Marilyn Monroe. Considerada una de las mujeres más bellas y más influyentes de su época, Marilyn pasó de ser una pueblerina sin educación a codearse con los más altos círculos de políticos, artistas e influyentes millonarios. Al nacer Buenas tardes con todos, señores. Nuevamente aquí en el programa Doctor de Dudas, Salud Financiera, quien les habla el doctor Jean-Pierre Barea. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Nuevamente aquí en nuestro set está el doctor Omar Damián Medina, de Mercado y Competencia. Tenemos el gusto de volverlo a tener, todo un invitado de gala. Muchas gracias por venir, Omar, nuevamente. El tema de hoy, como siempre, los programas que hemos estado aquí con él se nos quedan bastante cortos. El día de hoy vamos a hablar de unos temas bastante puntuales, entre ellos lo que es el libro de reclamaciones, algo más cercano al ciudadano de a pie, más o menos ver la competencia que tiene Indicopy y de otros temas afines. Entonces, y yo les digo, este programa va a estar súper interesante. Pueden hacer sus comentarios a través de la fanpage y la página web. Nosotros los vamos a poder ver y yo los puedo compartir aquí con el doctor Omar para poder ver el tema y que quede todo el afín claro para que ustedes también sepan en qué momento y qué derecho tienen como consumidores frente al proveedor, ¿no? Entre otras situaciones también cómo se maneja, que no necesariamente, como estamos comenzando antes de comenzar el programa, la relación de consumo es distinta al contrato de consumo, ¿no? Ya lo vamos a aclarar en unos minutos. De todas maneras, Omar, yo creo que hay que comenzar con el tema de cómo es la queja cuando realmente, digamos, yo como consumidor siento que el proveedor, digamos, no ha cumplido la diligencia del caso, en este caso no me ha dado un servicio idóneo. ¿Cuáles son mis posibilidades que tengo frente al proveedor? Bueno, en principio, como bien ha señalado Jean-Pierre, hay una gran diferencia entre lo que es una relación de consumo y un contrato de consumo. Entendamos, pues, que un espectro mayor es la relación de consumo, que involucra tanto un ex ante, un durante y un ex post, ¿no es cierto? Entendamos por el primero, ¿no es cierto?, una etapa anterior de lo que es la oferta del proveedor, el acercamiento directo del consumidor a una relación potencial de compra, no necesariamente que tenga que adquirirse. La parte intermedia, por su parte, sí representa lo que es el contrato de consumo en sí mismo, es decir, la voluntad de adquirir algo y la materialización del mismo. Mientras que en una etapa ex post o ya posterior a la compra, viene lo que son los servicios postventa, de reparación y otros problemas de consumo habituales. Ahora, cuando hablamos de contrato de consumo solamente nos referimos al intercambio de dinero o de divisas, mejor dicho, por un producto o servicio a adquirir. Uno de los problemas muy habituales es el de idoneidad. ¿Y qué es idoneidad? Entendamos por esto la falta de correspondencia entre lo que te ofrecen y lo que efectivamente recibes. ¿En razón a qué? A una norma legal o técnica sectorial, en razón a lo que son las garantías explícitas, la oferta, la publicidad, los términos y condiciones, y finalmente las garantías implícitas, que son los usos y costumbres del mercado. Ahora, no solamente se puede reclamar por idoneidad, sino también por una atención deficiente en el servicio, una atención inadecuada, una falta de acceso al consumo, ejemplo, discriminación, un trato diferenciado ilícito, falta de información en la contratación, entre muchas otras variables. Y frente a ello, el sistema de justicia de consumo nos ofrece un avatar muy amplio de alternativas, unas más viables que otras, ¿no? Omar, ¿podemos decir entonces que tenemos, bueno, el consumidor, porque todos somos consumidores, podemos ser proveedores en un momento, pero la mayor parte somos consumidores porque adquirimos un servicio o estamos potencialmente guiados a adquirir un servicio, ¿no? Diferenciando lo que estamos comentando. Ahora, de lo que tú estás diciendo, entonces, habría dos posibilidades. Frente a un reclamo, digamos, por un tema de fondo, ¿no? De la correspondencia de idoneidad, de lo que yo espero y lo que yo recibo, y por el otro lado lo que sería una queja, digamos, una falta de diligencia del proveedor al momento, no sé, que el empleado del proveedor me trata mal o no me da la facilidad del caso, o simplemente hace un trato discriminatorio, diferenciado, ilegal, porque hay trato diferenciado legal, ¿no? Entonces, digamos, en esta situación, digamos, si yo quiero presentar un reclamo y si yo quiero presentar una queja, ¿cómo hago?
Correcto. Debemos entender entonces que esta diferenciación nace a partir de lo que es el libro de reclamaciones. En efecto, un reclamo es aquella prestación vinculada directamente a la contratación, mientras que una queja es una disconformidad no vinculada al objeto en sí mismo de la contratación. ¿Correcto? Tenemos dos alternativas, ¿bien? El libro de reclamaciones físico y el libro de reclamaciones virtual, ¿correcto? Que deben estar a disposición del consumidor. Anteriormente existía una discrepancia en cuanto al libro de reclamaciones virtual y los consumidores decían, bueno, voy a presentar mi libro de reclamaciones. Bueno, mi libro de reclamaciones está en la página web, así que puedes ir a tu casa o a cualquier cabina de internet y ahí presentas su reclamo. Ibas a la cabina de internet o a tu computadora y veías que no encontrabas en el home, o sea, en la parte de inicio de la página web, el libro de reclamaciones. Y en buena cuenta se disuadía la reclamación del consumidor y la posibilidad de acceso de justicia de consumo. Eso se corrigió en el año 2014 con el Decreto Supremo 006-2014 PCM, en el cual se establecía que, número 1, debe estar alojado en el home, y número 2, si es un libro de reclamaciones virtual, tiene que equiparse el libro de reclamaciones con una laptop o una computadora que permita al consumidor generar su reclamo, y debe enviarse una copia al correo electrónico que esté precise o imprimirse la constancia de la reclamación. Siempre entregarse una copia, al igual que en el libro de reclamaciones físicas. A ver si te entiendo como los televidentes lo están escuchando. Me estás indicando que, bueno, se ha diferenciado con esta normativa desde 2014 en adelante, en la cual yo puedo presentar mi reclamo, digamos, en el libro de reclamaciones, que tengo la opción que sea virtual o físico, pero que muchas veces las personas decían, ¿sabes qué? Mi libro de reclamaciones es virtual, anda a tu casa, hazlo mediante la web, pero cuando se da cuenta que no había. Entonces, me dices que ahora con esta normativa tienen que tener la computadora o una tablet o un medio tecnológico dentro del local para que no vaya la persona necesita que salir y que lo pueda hacer ahí mismo. En efecto, ¿no? Y tiene que estar habilitado. Ahora, también se previó que ¿qué sucedía en esos tipos de casos? Que a veces no había la posibilidad porque se caía el sistema, porque, no sé, se caía la señal de internet, porque la impresora no funcionaba, se trabó o entre otras cosas, y el consumidor no podía presentar su reclamo. ¿Qué hacer frente a ello? Nace lo que es el libro de reclamaciones respaldo, que en buena cuenta es un libro de reclamaciones físico que se pone solo a disposición cuando el libro de reclamaciones virtual presenta cualquiera de esas discrepancias. ¿Correcto? Digamos, no hay internet, hay un problema, o el host no envía el correo, no se puede escribir la constancia. Cualquier situación se se pone a disposición un libro de reclamaciones físico que se llama libro de reclamaciones de respaldo, para que el consumidor pueda escribir su reclamo como cualquier libro de reclamaciones físico. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que quieren contratar con una empresa que se encuentra en Lima y ellos se encuentran en provincia, obviamente tienen que hacer disposición del libro de reclamaciones virtual, ¿no? Bueno, darse el viaje solamente para llenar el libro, ¿no? Digamos, por un tema de economía y facilidad, ¿no? Y eficiencia. ¿Qué sucedería con estas personas en caso del libro de reclamación de respaldo? Porque no está físicamente aquí, ¿no? Cabe señalar, como bien mencionas, que por un tema de economía no vas a solicitar necesariamente el libro de reclamaciones. Justamente el abanico y el avatar de alternativas te ofrecen otros mecanismos. Por ejemplo, un método también autocompositivo de reclamación es la reclamación directa del proveedor. Contactarte a través de correo electrónico, central telefónica o entre otros, ¿correcto? O los métodos heterocompositivos, que tienes la denuncia administrativa, el arbitraje de consumo o el servicio de atención al ciudadano, que es el SAC, ¿no? Del Indecopi, que te ofrece, en este último caso, una alternativa gratuita de mediación o conciliación para solucionar tu controversia de consumo. Claro, pero ahora, por ejemplo, mira, yo como te digo, por ejemplo, tú sabes que allí en el estudio tengo tantos casos que a veces las personas me envían un correo, me llaman, a veces no tengo la potestad de verlos todos a la vez. Yo tengo mi asistente, los puedo revisar todo, pero a veces sucede, ¿no? Y a muchas empresas le debe pasar, ¿no? Quizás hasta más grandes, ven que su host está lleno y lamentablemente el correo le rebota al cliente y no le llega, pero el cliente toma un screenshot que lo envió a tal fecha, pero realmente el correo nunca llegó y es más, le rebotó en su propio correo, porque en el screenshot la persona no se dio cuenta que abajo decía que no estaba lleno, no podía enviar, y en un proceso posterior lo quiso hacer como que había presentado, ¿no? Felizmente por su misma prueba y el mismo screenshot se figuraba ahí abajo que había rebotado, ¿no? Gracias a Dios, pero en ese caso digamos que no decía cómo, o sea, porque la carga de la prueba en este caso la tiene el proveedor de indicar, ¿no? Yo recibí el correo, no contesté. ¿Cuánto es el plazo máximo que el proveedor tiene para responder, digamos, en el caso que haya esta denuncia de que estás comentando vía internet?
que es la que se hace, que creo que bastantes personas están llenando, ¿no? Correcto. Sea que hagas una reclamación por carta notarial, carta simple, libro de reclamaciones, ¿correcto? O cualquier otro mecanismo alternativo que tú presentes una reclamación directa al proveedor, el plazo es de 30 días calendarios, con la posibilidad de que pueda extenderse por 30 días más si es que el proveedor así lo requiere al consumidor antes del vencimiento del primer plazo. Es decir, al día 29, si el proveedor le dice al consumidor que no va a poder responder dentro del plazo, automáticamente se prorroga este plazo a 30 días más. El código y la norma, el código, mejor dicho, señala que según la complejidad del caso y la naturaleza de la reclamación. Sin embargo, ya jurisprudencialmente se ha señalado que no es necesario dar justificación alguna, sino que por mencionar que se va a tomar la atribución de un plazo adicional de 30 días calendarios más, y no necesita la autorización previa del consumidor, porque también fue una cuestión que se discutió. Si yo como consumidor nunca lo aprobé, ¿por qué te tomaste la atribución de tomarte 30 días más? Definitivamente este me ya quedó zanjado. Claro, mientras que esté en la fecha, antes del día 29, a más tardar tiene que enviar un... Ahora, el tema de la respuesta, digamos, si es por medio electrónico, digamos, por correo electrónico, yo le puedo contestar por el mismo medio. Claro que sí. No habría ningún tema que me ligue, o un tema de enviar una carta notarial. Digamos, me envían una carta notarial y yo le respondo por correo, igual queda válido para un proceso antes. Es válido. Claro que sí, porque la obligación no señala la igualdad de los medios o igualdad de las formas, sino que se responda a la comunicación en materia de reclamación. Pero ojo, muchas empresas han cometido el gran error de hacer las clásicas planchas. Ya, y muchas veces, por ejemplo, tú te referías a un tema A y te terminaban contestando X, Y, Z. ¿No? Por ejemplo, tú hablabas sobre la demora y tú dices, disculpe, el producto no resultó... Todo de mecanizado, manera era automático porque, por canales directos. O sea, simplemente tú me preguntas A, yo te encajo a tal y automáticamente el sistema te va a responder. Exacto. Indecop ya se ha pronunciado al respecto y también ha dicho que la vinculación tiene que ser conexa a la reclamación. La respuesta tiene que ir de la mano con el hecho en materia de reclamación. No puede ir uno independientemente del otro y tienen que ir conexos hacia la satisfacción del cliente en la medida de lo posible. Te estaba comentando un caso, ¿no?, que le pasó a un amigo. Y bueno, había vivido sus copas, no quiso manejar de manera responsable, dejó el carro, se fue a un hotel caminando que es cerca a la zona y quiso adquirir una habitación. La cosa que, como había salido de su casa, digamos, en ropa de casa, y no pensaba haber salido en el carro tan lejos, dice, bueno, pensarían que no podía pagar o una situación. La cosa que él dice, solicito una habitación, ¿no? La recepcionista le dice, en este momento, disculpe, no hay habitación. Dice, pero qué raro, ¿no? Es raro porque no es día festivo, no es un día que usualmente se llena un hospedaje, ¿no? Entonces, y tampoco hay horario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Él va y le dice, ¿sabe qué? Y escucha que entra una llamada, le dice, sí, señor, puede venir, tenemos habitación. Entonces, él ya se estaba yendo y escucha eso. Entonces vuelve y dice, ¿sabes qué? Quiero darme tu libro de reclamaciones. La recepcionista le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptar el libro de reclamaciones porque usted no es cliente nuestro, porque usted aún no se ha hospedado acá, entonces no es nuestra obligación entregarle nada. Entonces ahí va la diferencia que tú me estabas comentando, ¿no? La diferencia entre la relación de consumo, o sea, que ya existe por el tema del simplemente hecho de que sea un hospedaje y está ofertando a público en general y a puertas abiertas, porque distinto sería una empresa que trabaja a puerta cerrada, ¿no? Ese sería un tema aparte, pero que es un local, un establecimiento, puertas abiertas, un hotel que es el público en general, y ahí están dando un trato diferenciado, ¿no? Pero diferenciado en lo que a mí me parece ilegal, porque si había habitación, la persona lo podía hasta pagar por adelantado si le decían, no había ningún inconveniente. Sin embargo, no le quieren la habitación. ¿Cuál habrá sido el tema discriminatorio? Ahí no lo sé porque yo no estuve, pero le negaron el libro. Entonces ahí iríamos a que sí existe relación de consumo más no contrato de consumo. En efecto. Muchas personas también usualmente me consultan, ¿no? Omar, yo no he pagado, ¿tengo derecho a...? Y en efecto, sí tienes derecho, porque basta que estés inmerso en una relación de consumo, es decir, la vinculación potencial de compra, y no necesariamente que acabe en el pago en sí mismo de un producto o un servicio, para que ya tengas derecho. Número uno. Número dos, ahora, un tema muy importante, la discriminación y el trato diferenciado ilícito, tienen reglas muy particulares, que ahorita las voy a mencionar si me permites, pero adicionalmente a esto, también quería señalar lo siguiente, ya que hablamos del libro de reclamaciones. ¿El libro de reclamaciones constituye una prueba o no? Indecopi ha señalado en reiteradas jurisprudencias que no es así.
¿Por qué? Porque solamente es una mera declaración de parte. Y en efecto, imaginemos que a través del libro de reclamaciones yo ponga del A a la Z y en realidad no pasó eso. Porque solamente la parte es lo que está expresando ahí su malestar en caso sea reclamo o queja. Claro, porque muchas veces también los consumidores se hipersensibilizan frente a una situación controvertida y no pueden acreditar esa situación, cosa que en el marco de un procedimiento va a ser importante. Y aquí viene el tema de la prueba, en lo que refiere a la discriminación. Justamente el código señala 3 tipos de reglas, ¿correcto? La primera, que recae sobre el consumidor, que tiene que acreditar el trato diferenciado o la discriminación, materia de controversia, el proveedor que tiene que resistirse a esta prueba y finalmente nuevamente al consumidor si es que el proveedor llega a acreditar que esta prueba, este trato diferenciado se trató de una simple excusa para poder diferenciarlo de manera ilícita e irracional. Como los casos sobre todo de los clubes privados que a veces dejan abrir el público general, pero a ciertas personas no lo dejan entrar por un tema ya discriminatorio y todo va en torno a la prueba, ¿no? Es bastante interesante. Ahora, por ejemplo, en el caso que yo te estaba diciendo, no me quieren dar el libro de reclamaciones, ¿qué le puedes aconsejar a los consumidores en ese caso? O sea, porque lo típico que hacen, sacan su celular y comienzan a grabar. Que es lo más recomendable también. Claro, ¿no? O sea, es lo que básicamente hacen, ¿no? Entonces yo le digo, pero digamos, y en ese momento no tienes el celular, ¿qué te queda? Porque al final uno puede iniciar su denuncia administrativa por la vía correspondiente, sin embargo, digamos, en este caso de trato diferenciado, ¿por qué vía la encajaríamos? Trato diferenciado, ilícito y discriminación es ante la Comisión de Protección al Consumidor, ¿correcto? Porque eso ya es un procedimiento ordinario, toda vez que la materia controvertida no es cuantificable. No entra el tema de cuantía como en el sumarísimo. Exacto, no entra el tema para diferenciarlo, porque definitivamente pues es un tema ya complejo y de fondo, ¿no? Ahora, un tema también muy interesante es que lo que tú señalabas de la grabación, ¿no? Muchas veces las grabaciones de audio no son solamente suficientes, ¿correcto? Porque, bueno, se puede prestar a malas interpretaciones, no acredita el fondo de los hechos, pero sí el audio y video es una prueba más contundente, como se podría decir. Adicionalmente a esto, ¿qué más pueden hacer los consumidores? Solicitar una constatación policial gratuita y están obligados los efectivos policiales. Hay comisarías que lamentablemente han señalado que no lo iban a hacer porque no se encuentran obligados. Ya Indecopia se ha pronunciado al respecto y sí, en efecto señalan que son competentes para poder corroborar este hecho. Claro, lo que pasa es que el momento que llaman al policía a cualquier situación anómala que suceda, ya el momento que están llamando al efectivo policial es la representación del Estado, porque ellos son ejecutores de la potestad del ius imperium del Estado. Ellos tienen la potestad de hacer la ocurrencia y el parte correspondiente. Ellos solamente ponen lo que ven, no tienen que poder, porque me ha pasado casos, por ejemplo, que ellos quieren poner o dicen, ¿sabes qué? Muéstrame el documento que yo voy a analizar. Y me ha pasado con clientes y le digo, señor, usted no tiene nada que analizar, eso yo le diré en el proceso correspondiente, en el momento correspondiente. Usted solamente es un ejecutor, usted no analiza ni es juez, o sea, y a veces se pasa por ese lado. Me ha pasado con clientes que me dicen, no, que me quiero retirar, que estoy, y le digo, bueno, le digo, señor policía, usted no tiene que pedir acá ningún papel, prueba, eso se pedirá durante un proceso. Usted acá viene a ejecutar simplemente que se cumpla la ley y el orden público. Lo demás se verá en un proceso, porque si hay un contrato por medio, ya se irá a Indecopy, al arbitraje, al que sea correspondiente, ¿no? Ahora, yo te digo, o sea, que el tema de la ocurrencia del policial y el parte acredita también, bueno, claro porque es documento público. Da fe pública tan igual como la del notario, pero claro, recurrir a un notario tiene elevados costos, claro, ¿no? De transacción y principalmente de dinero, cosas a las cuales el consumidor ordinario no podría acudir, ¿no? Coméntanos un poquito, Omar. Bueno, ya nos vamos a ir a comercial en un rato. Vamos a dejar el tema de la denuncia administrativa para después del comercial. El tema del libro de reclamaciones, estábamos conversando también antes de iniciar el programa con respecto a la prestación de servicios. Si se brinda solamente de manera física o de manera, digamos, a través de redes sociales o medios electrónicos, es necesario de todas maneras. Si yo no tengo, ni siquiera tengo página web, ni siquiera tengo fanpage, ¿tengo que tener libro de reclamaciones virtual? ¿Estoy obligado o no? Lo que pasa es que ya eso nos retrotrae a un problema más de origen, ¿no? Todo proveedor tiene que tener las formalidades del caso.
No con ello doy una patada al negocio informal, sino que, por ejemplo, el proveedor tiene que ser plenamente identificable, justamente como la vez pasada conversábamos de los e-commerce y los riesgos que se supone. No es que seamos enemigos del e-commerce, sino al contrario, que esos deben promover una cultura de consumo responsable y darnos seguridad a nosotros como consumidores. Ejemplo, tienen que tener un RUC que los permite identificar a los apoderados, a los representantes y su domicilio fiscal frente a cualquier tipo de controversia o contingencia. El libro de reclamaciones tiene que cumplir todas esas solemnidades también, identificar el RUC y también el domicilio procesal al cual hacer llegar la reclamación frente a cualquier situación. Perfecto, Omar. Bueno, nos ha ganado el tiempo, vamos al primer corte de nuestro programa, los esperamos en unos minutos. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Bueno, señores, aquí estamos en el segundo bloque de Doctor de Dudas Salud Financiera. Estamos aquí con el doctor Omar Damián. Estamos hablando de temas bastante interesantes. Hemos hablado básicamente del tema del reclamo directo, que puede ser verbal, escrito, del libro de reclamaciones, bastante para que ustedes sepan el derecho que tienen como consumidores frente a cualquier proveedor, que no necesariamente tienen que tener una relación, o sea, sí va a existir la relación de consumo cuando es una potencial, digamos, publicidad o abierto al público en general, o que así manden un eslogan o algo y ya simplemente ya hay una relación de consumo porque existe una potencialidad de concretar algún negocio, y es distinto a decir un contrato de consumo en el cual ya se está pagando por algo, ¿no? O sea, no es necesario cancelar o pagar un servicio, un bien o un servicio para tener ya la potestad de poder denunciar, tener el derecho a denunciar, ¿no? Ahora vamos a hablar interesantemente de la denuncia administrativa. A ver, Omar, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en principio la denuncia administrativa es uno de los mecanismos que el consumidor tiene dentro del avatar del sistema de protección al consumidor. La denuncia puede ser de dos tipos, la denuncia sumarísima, ¿correcto? Y la denuncia ordinaria. ¿En qué se diferencian la una de la otra? En los plazos. Para comenzar, acceder a ese sistema sí tiene un costo. El costo es de 36 soles y no requiere firma o participación activa de abogado, pero sí es una facultad del consumidor que, si así lo requiere, posteriormente podrá solicitar el reembolso de las costas y costos en los que hubiese incurrido para la defensa de sus derechos, siempre y cuando la resolución final le dé la razón. Y en el caso que uno lleva su propio caso como abogado y se quiere, y bueno, obviamente invierte su tiempo y medios, ¿no? Porque aparte hay que ir a la conciliación, hay que movilizarse, hay que gestionar el tema para impulsar el procedimiento y todo eso. ¿Es válido también uno poner, digamos, su recibo por honorarios en el autopatrocinio no está considerado hasta hace una última resolución que dijo que se van a evaluar los grados de participación y se va a tasar hace cierto punto. Algunos también me dicen, pero si yo me estoy poniendo, tengo que poner a mi hermano, a mi amigo, pero yo realmente lo estoy llevando, entonces, pero no me van a devolver nada, y mi tiempo, mi esfuerzo, pero bueno, tú también es tu derecho, ¿no? Entonces es un tema así. Ahora, en el tema del sumarísimo hablamos de una cuantía y un plazo más o menos de 30 días. La 30 cuantía días de hábiles. 30 días hábiles. ¿Y la cuantía de más o menos cuánto no era? Mayor a 3 UITs. 3 UITs. Ahora, este sumarísimo abarca, solamente lo vamos a ver por el tema de cuantía, y digamos el ordinario por por el tema de fondo que se va a tratar. Claro, hay una resolución del 2013 que nos habla muy claramente sobre la determinación de competencias. La resolución, para que quienes se encuentren más interesados al respecto, es la 1215-2013, emitida por la Sala de Protección al Consumidor. Nos habla de 3 tipos de reglas. Número 1, por la naturaleza de los intereses de juicio. Cuando estamos frente a un procedimiento sumarísimo, correcto, solamente vamos a ver intereses particulares, mientras que
en los procedimientos ordinarios vamos a evaluar si estamos frente a conductas que afectan intereses ordinarios, colectivos o difusos, o si son ya iniciados por asociación de consumidores. Número 1. Número 2. La segunda regla es por la materia involucrada, ¿correcto? Los requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, la demora en la entrega de productos, la falta de información, incumplimientos de acuerdos conciliatorios o de liquidación de cosas y costos, así como de las medidas correctivas, es decir, esas sanciones que Indecopi nos dicta en favor del consumidor, son materia de procedimientos sumarísimos, mientras que materias de procedimientos ordinarios son aquellos productos o sustancias peligrosas, tratos de discriminación o trato diferenciado ilícito, como hemos visto, y anteriormente, hasta el 2014, temas de salud, que hoy en día son vistos por su salud. Finalmente hay una tercera regla, que es la cuantía que tú mencionabas. Los casos menores a 3 UITs son evaluados por los procedimientos sumarísimos, por los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, mientras que si la cuantía es mayor a 3 UITs o es incuantificable en dinero, ejemplo, discriminación por excelencia, son materia de los procedimientos ordinarios, que los evalúa la Comisión de Protección al Consumidor. Pero estas reglas no se aplican en conjunto, sino que se aplican una con posterioridad de la otra. Es decir, si con la primera regla no se puede delimitar la competencia, pasas a la segunda. Si no puedes delimitarla con la segunda, pasas a la tercera. Y de esa manera delimitas la competencia y sabemos cuándo estamos frente a un procedimiento sumarísimo y cuándo frente a un procedimiento ordinario. Ahora, por ejemplo, el tema de los procedimientos sumarísimos, como tú sabrás, el tema de cuando uno inicia un procedimiento, sea el sumarísimo o sea el ordinario, ya no está cumpliendo los plazos, ¿no? Es algo que ya se sabe todo el mundo. Ahora, lo que estamos conversando, el recurso de queja, ¿no? Te comenté también que yo he presentado un recurso de queja por el proceso mío y de un cliente, uno ante Claro y el mío ante Movistar. Y bueno, recién comenzaron a notificar después de casi un año, te comento. Se notificó, pero hasta ahora no sale la primera resolución, no, o sea, no nos llega nada, Entonces, ahora, ¿qué facultad tendría el consumidor? Presentar nuevamente un recurso de queja, porque como estamos comentando, viene a ser un llamado de atención, porque al final, o sea, una repercusión que vaya más allá del tema no hay, ¿no? En principio, señalar que el recurso de queja previsto en el artículo 158 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, para que tomen un poco más de conocimiento nuestros amigos que nos escuchan, es un procedimiento subsidiario y extraordinario frente a la demora o el error en la tramitación del procedimiento para subsanar los defectos de la misma. Al respecto, cabe señalar que su plazo de interposición, ¿correcto?, solamente va a operar cuando el procedimiento ha iniciado. Y ahora, la pregunta es, ¿cuándo inicia el procedimiento? Según el decreto legislativo 1308, que dio un vuelco 180 grados a lo que es lo que fue el Código de Protección y Defensa del Consumidor inicialmente, nos señala que el procedimiento inicia con la notificación de imputación de cargos o de solicitud de liquidación de costas y costos al proveedor. Pregunta, entonces, si no ha notificado, no ha iniciado el procedimiento... No, me queda el recurso de queja. En efecto. Pero el recurso de queja de una u otra manera sirve como para empujar el trámite y la gestión del procedimiento, para decir, oye, date cuenta, te estás demorando. Como si normalmente dura 30 días, no funciona. Y a tu pregunta, entonces, ¿tendrías que incluir otro recurso de queja? Lamentablemente sí. La ineficiencia de la administración no puede perjudicar a los ciudadanos. Imagínate, y el principio de celeridad, ¿dónde queda? ¿No? El tema de empuje, que supuestamente es más rápido, más ventajoso, todo el tema que se eliminan ciertas formalidades para que el consumidor no se vea vulnerado sus derechos por el tema del tiempo, ¿no? Entonces, y pasa así, imagínate, y uno sabiendo la norma pasa eso, que yo hasta a veces tantos casos y por presa digo, bueno, ya después lo mío lo dejaré al final, y a veces el tiempo no le da a uno, pero voy a tener que hacerlo de todas maneras, porque al final... No es tanto por el tema de los 36 soles que uno ha pagado, sino por el tema que uno ha tomado el tiempo de hacer el procedimiento y se da cuenta que se han vulnerado sus derechos, y Indecopi simplemente no, o sea, ha notificado después del primer recurso de queja después de casi un año, y después de ya van a pasar 6 meses, hasta ahora ni siquiera emiten la primera resolución. Y ahora también hay otro tema adicional, ¿no? El tema de lo que es la subsanación de la conducta. O sea, le das margen a que el proveedor pueda subsanar su conducta dentro de este plazo, porque te tomas conocimiento, porque los procedimientos son públicos, y pueda subsanar la conducta en materia de infracción. Y en consecuencia, pues,
bueno, con la subsanación de la conducta o con el allanamiento o con la falta de interés para obrar, en buena cuenta ya no hay reconocimiento de costas y costos. Perdón, de las costas sí, pero no de los costos, o sea, de los gastos incurridos que hayas gastado en abogado. En buena cuenta, o sea, más caro te puede salir la lavada que la camisa, sí. Esas son las consecuencias que justamente la demora en la tramitación de un procedimiento puede ocasionar. Bueno, por lo menos en mi caso yo creo que Moisés no me va a dar la razón porque ellos han cerrado un tema, lamentablemente, tú sabes, así como estamos comenzando unos minutos, ellos mandan por canales cualquier reclamo, o sea, bueno, escrito de todas maneras lo mandan por los canales y te responden automáticamente. Y bueno, la respuesta que me dieron automáticamente de manera por correo, me dijeron que sí tenía toda la razón, XXX, y después cuando le dije, bueno, ya vamos al fondo, ¿cómo se va a ejecutar? No, lo que pasa es que es una respuesta automática. Bueno, acá lo tengo, no me importa si es automático o no, pero ya tengo la respuesta, ¿no? Entonces, si tú no lees lo que se te llega y te lo mandas automático, ya es problema tuyo, no es problema mío, ¿no? Entonces vamos por ahí. Ahora, coméntanos un poco de la competencia territorial, ¿no? Porque muchas veces varias personas me dicen, bueno, yo vivo en San Miguel, me voy, tengo la potestad de irme al de San Borja, tengo que irme a Los Olivos, ¿cómo? Porque hay oficinas centralizadas. Claro. Entonces, ¿cómo se maneja el tema territorial? Tenemos la sede central a nivel de Lima, ¿correcto? O también la sede de Lima Sur, que le llaman, que es la misma que está ubicada acá en San Borja. La PROS. Y también tenemos la sede de Lima Norte, ¿correcto? La pregunta es, ¿dónde debo interponer mi denuncia? En el domicilio procesal del proveedor. Ahora, un paréntesis, hace poco ha salido que por el tema de protección de datos personales se va a proteger en las consultas RUC para averiguar justamente la dirección del proveedor dónde puede ser notificado. La pregunta es, si esa información la eliminan, ¿cómo como consumidor voy a saber dónde debo ubicar al proveedor? Claro, pero el tema conjunto de RUC es un tema público, ¿no? Entonces uno lo puede visualizar, sea suyo, cualquiera puede poner, basta con el RUC, pero también va por un tema, porque ¿qué sucede? Porque hay muchas empresas, digamos, que su domicilio fiscal está, bueno, en algún momento su domicilio fiscal estaba en la dirección del contador. ¿Por qué? Porque yo no quería que me lleguen papeles y él ya se encargaba de todo y yo ya simplemente le pagaba, me decía cuánto tenía que pagar, listo. Pero el domicilio fiscal salía del contador, el domicilio real era donde yo tenía mi permiso, mi licencia de funcionamiento, mi licencia de anuncios, etc. Pero sucede que a veces llegaban a no el contador temas relacionados al tema de Indecopi. Entonces yo decía, bueno, es que han sacado el RUC, bueno, y por ahí lo han visto, porque realmente en el contrato, y es más, en las mismas boletas que emitimos, sale la dirección real, ¿no? Entonces decía, pero ¿por qué me interesa? Entonces yo después quise que, digamos, oponer al tema, porque dije, yo ya había cambiado de contador, pero había olvidado de cambiar la dirección. Entonces ahí hubo también un conflicto, pero ya era un tema mío, no el tema consumidor, porque tú me estás diciendo, la norma indica que basta que busques en la consulta del RUC el domicilio fiscal, no necesariamente tiene que ser el domicilio real, ¿no? Ahora, incluso también cualquier sucursal del proveedor a nivel nacional. Ojo, 1 y 2. Adicionalmente a esto, si es, por ejemplo, no sé, mi domicilio fiscal aparece en A, mi sucursal en B y en C, pero yo tengo una sede donde opero en el lugar X, Y y Z, ¿correcto? O mi boleta, o como tú dices, o mi contrato, o efectivamente tengo mi cartel, mi anuncio publicitario, que estoy en el lugar, no sé, J, ¿correcto? Yo puedo solicitar una constatación al Indecopi para que pueda tomar como válido ese lugar y que las notificaciones se realicen en ese lugar y que posteriormente no sea una causal de nulidad por falta de notificación correcta o adecuada. Así que en ese sentido es válido, pero claro, todo eso debe ser manifestado a la autoridad para que se corrobore esa situación fáctica. Porque imagino que varias empresas también, bueno, dicen, no, pero yo cambié mi domicilio fiscal hace tiempo, sin embargo, bueno, no fue actualizado por SUNAT, pero acá yo tengo mi autorización de datos, entonces, si tú te has fiado de eso, te has equivocado, entonces todo va a foja cero porque la notificación no fue el lugar que yo tenía, entonces no me podía defender, ¿no? Pero si la autoridad ya constató, con eso salve el procedimiento. Con el domicilio real. Claro, domicilio real o con el domicilio real. Incluso, ¿no? Ya. Y coméntame un poco, digamos, el tema ya, yo hago, digamos, mi denuncia, va a haber siempre una conciliación previa, ¿no? No necesariamente tiene que haber la conciliación previa. Como te comentaba, es un avatar. Una opción que tú eliges, como por ejemplo, tú puedes reclamar directamente al proveedor como saltarte directamente la denuncia. Ya, pero si vas a la denuncia, ¿pasa conciliación de todas maneras? No. El servicio de atención al ciudadano es un mecanismo más que un consumidor tiene para hacer una reclamación directa al proveedor. No, yo me refiero un momento posterior a la denuncia. Ya ingresé, claro, exacto. Es una facultad. Sigue siendo una facultad. Sigue siendo una facultad discrecional de
el órgano resolutivo, así como de la comisión. O sea, pero normalmente ellos los están mandando, ¿no? Actualmente sí. Sí, casi 99.9 lo mandan lo mandan, sí, por eso te decía, yo sí es facultativo, pero a todo el mundo lo manda, dice, oye, pero ya le envió carta notarial, le envió todo, y aún no quiere, hemos ido hasta un centro de conciliación, no quiere, y ahora quieres que pierda más tiempo y el proceso se demore más y vaya a otra conciliación, si no vamos a caer en nada. Ahora, ¿qué tanto es la repercusión de no asistir a la conciliación? Si no asistes al servicio de atención al ciudadano, ¿correcto? O en ese paso pasa la denuncia, ¿no? Claro, ya posiblemente te queda la denuncia nada más, ¿correcto? Se constituye como un agravante en el marco, pero solo de un procedimiento sumarísimo, no ordinario. La norma no lo ha previsto para los ordinarios. Para el tema de la sanción a la multa. Para la sanción a la multa. Aunque si bien es cierto, no hay parámetros objetivos, ese tema de agravante, en buena cuenta, es mera discrecionalidad del INDECOPI, ¿no? En realidad. Ahora, digamos, ya, llegó a la conciliación, se le va a levantar un acta de no conciliación. En el acta, bueno, cuando primero te notifican, indican, ¿no? El tema esto de las agravantes. Si no asiste en el tema, o no, o digamos, si no puede asistir y sabe, notifica tal correo, indique que no puede y qué día puede usted, dentro de los 30 días posteriores, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, digamos, si la persona llega a un acuerdo del proveedor con el consumidor, pero realmente, o sea, se llega a firmar el acta y no se cumple? Hay una vía. Queda otra, hay que hacer otra denuncia o por esa misma denuncia con ese mismo número de expediente de hacerlo por ahí. Simplemente se informa al órgano a cargo, correcto, puede ser el órgano resolutivo o la comisión a cargo, se va a concluir el procedimiento y lo que queda es que inicies una nueva denuncia, o sea, un nuevo pago de 36 soles, pero sí, es irrisorio. Imagínate, sí, pues. Es irrisorio para muchas personas, pero es un mecanismo ya más coactivo, más fuerte, más sancionador. ¿Por qué? Porque lo que va a evaluar de frente es el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos número 1, que es el órgano a cargo, va a decir, ¿cumplió o no cumplió? Proveedor, ¿cumpliste? ¿No cumpliste? Ok, te voy a sancionar con una multa que va a ir incrementándose gradualmente para que pueda coaccionarte a que cumplas con ese mandato que te has comprometido a realizar por tu propia voluntad y que no, digamos, burles a la administración pública ni al consumidor, ¿no? Y que haga perder tiempo a los tres, ¿no? A ambos, a la persona a ir, al consumidor y al representante del INDECOPI que está ahí. Ese procedimiento se llama incumplimiento de acuerdo conciliatorio, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si también hay por ejemplo, un incumplimiento de una medida correctiva? Según el artículo 115 tenemos derecho, por ejemplo, a lo que es la devolución del pago, del importe pagado, a la devolución de los pagos en excesos, en esos últimos dos casos, con intereses, ¿correcto? Al cambio o reparación del producto, a la ejecución del servicio, a una nueva ejecución del servicio, si es que también el consumidor aún se encuentra interesado, a una nueva prestación similar que cumpla la expectativa del consumidor o cualquier otra medida análoga. ¿Qué pasa si cualquiera de estas medidas que se ha dictado, porque no pueden ser dictadas de manera conjunta, cabe señalar, no son cumplidas por parte del proveedor? Hay otro mecanismo que es incumplimiento de... en este caso se llama incumplimiento de medida correctiva, ¿correcto? En ese tipo de situaciones también hay que iniciar una nueva denuncia ante el mismo órgano. Y se anexa, digamos, el acta de conciliación, todos los documentos claro, de la primera... O la resolución, claro, que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si en un procedimiento de liquidación de cosas y cosas el proveedor incumple? Hay que iniciar un nuevo procedimiento, también, y cuando decimos nuevo procedimiento... Hay que pagar, iniciar todo, la tasa un nuevo número de expediente, otra nueva notificación, otros plazos adicionales, ¿correcto? Por incumplimiento de liquidación de cosas y costos. Muy interesante, o sea, no se maneja el mismo proceso para hacer un tema más más célere, ¿no? Porque sería más práctico decir, el mismo procedimiento notifico a la administración pública, en este caso un INDECOPI, notifico, sabes que no se está cumpliendo lo que tú has citado, entonces me está perjudicando, no, pero vulnera también el tema al tiempo, al consumidor, ¿no? Porque iniciar, como tú mismo dices, nuevos plazos, nuevos tiempos, y no, bueno, obviamente que al final lo va a ganar porque no lo cumplió, ¿no? Pero es incurrir, digamos, en darle más tiempo a una persona para que, digamos, de ahí pueda, digamos, se liquide la empresa, pase alguna cosa, y al final, ¿a quién voy, no? Ahora, cabe señalar, claro, que lo que tú dices es un riesgo latente, pero sin perjuicio de ello, cada procedimiento también tiene la posibilidad de una doble instancia. O sea, elevarse a la Comisión de Protección al Consumidor número 2, para que se dilate aún más el riesgo, el procedimiento y los gastos incurridos por parte del consumidor. Es un tema que lamentablemente siempre está en riesgo por parte de los consumidores, ¿no? Pero increíble, ¿no? O sea, porque al principio uno de los principios
del Código de Tutela del Consumidor es la celeridad y la eliminación de formalidades para que sea mucho más rápida la atención al consumidor y el consumidor lo ve como una opción más viable que el tema del Poder Judicial, ¿no? Que hasta ahora aún se ve, ¿no? Pero el tema también que cada más carga y más tiempo va pasando, tiene más carga el Indecopi y al final no cumple con los plazos, ¿no? Es un tema bastante... Y ahora como vamos a comenzar al tema de hablar del tema del arbitraje de consumo, que es como una nueva opción, digamos, a liberar un poco también esta carga, ¿no? Que es digamos, una opción sacada de afuera, fuera del país, que se quiere implementar, aunque a mí algunas cosas todavía no me cuadran muy bien el tema de la incorporación de las municipalidades y todo eso, porque tú sabes, se tiende, creo que ahora lo están ejecutando dentro del mismo Indecopi. La Junta Piloto. Claro, pero, o sea, realmente el verdadero piloto se va a dar por lo menos acaso que acá, por lo menos acá en Lima, se hagan en 5 o 4 distritos a ver cómo va, ¿no? Ese creo que sería el verdadero piloto, porque hacerlo ahí mismo, y aparte hay que registrar a las empresas correspondientes, porque no cualquiera podría entrar al arbitraje de consumo, sino con las empresas que ya están inscritas ahí, ¿no? O con aquellas que se les invite y definitivamente acepten, ¿no? Porque claro, con una invitación a llevar al arbitraje se puedan adherir al sistema. A ver, coméntanos un poquito, Omar, ya que estamos tocando el tema del arbitraje de consumo, que es algo nuevo que realmente hace poco se está implementando y se está intentando poner acá en el país, ¿no? Mira, una reflexión inicial es que esta pauta nace muy copiada de lo que es el modelo español, ¿correcto? El modelo español es uno de los pioneros en lo que es implementar el arbitraje de consumo. ¿Y qué cosa es el arbitraje de consumo? O en principio el arbitraje es un mecanismo de justicia privada, heterocompositivo por excelencia, por la cual las dos partes, es decir, el consumidor y el proveedor, no recurren a la administración pública, sino a un tercero que va a dirimir la controversia en instancia única para poder resolver. Ahora, ese tercero puede ser un órgano unipersonal, es decir, un solo árbitro, cuando la cuantía es menor a 5 UITs. Ojo, no es como la denuncia que era 3 UITs, sino que menor a 5 UITs. Y también tiene los órganos colegiados o los tribunales arbitrales, que está conformado por 3 árbitros, y en este caso las cuantías son mayores a 5 UITs. Ahora, ¿qué cosa es arbitrable en materia de consumo? Casi todo, prácticamente. Pero, ¿a qué llega el gran error en esto? Ya como alguna vez le hemos señalado, el arbitraje de consumo en el Perú no es arbitraje, porque por naturaleza las partes eligen a su árbitro. Pero en este caso, en el caso de los consumidores, no lo eligen ellos, lo eligen las asociaciones de consumidores. En el caso de las empresas, ¿quién los elige? Los gremios empresariales, ¿no? Ahora, por querer hacer una propuesta perfecta, se cometió un grave error. ¿Por qué? Porque si evaluamos, no hay muchos proveedores adheridos. Es muy mínimo e insignificativo la cantidad de proveedores que se han adherido a este sistema de arbitraje de consumo. Hoy en día se quiere reevaluar. Cuando nació en el 2014 se lanzó con bombos y platillos bajo el esquema de, ojo, puedes obtener una indemnización. Pero hoy en día, particularmente no he visto ni un laudo. Pero en teoría las empresas o grupos empresariales que se debería afiliar son las empresas top, ¿no? Las que, por ejemplo, las que venden ropa, productos en general, son las empresas que tienen en todo el territorio nacional distinta venta de productos y servicios, que siempre va a haber un tema de denuncia y va a haber un tema de quejas, de reclamos, etc., ¿no? Eso yo creo que serían las principales, porque ¿de qué me sirve una empresa que solamente se dedique, digamos, a un rubro en específico, al cual no va a haber muchas denuncias, nada, sería letra muerta, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, uno va, por decir algunos nombres, Ripley, SAS, son bastante, y en Indecopi a veces uno esperando, son personas empresas que siempre tienen algún problema, tengan o no tengan razón, pero siempre se ve que llegan a un tema de denuncia, o por lo menos conciliación, ¿no? Que se ven en las salas de Indecopi cuando uno espera. Pero yo digo, estas empresas top, digamos, porque se les considera top para el tema del sistema financiero, porque son empresas top que, si bien tú estás en su planilla, ya consideran que tienes una estabilidad laboral y es más propenso que te den un crédito de una cuantía regular, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema, no? ¿Cómo es el tema? Las empresas top, las que realmente tienen ese tema, no lo hacen, ¿no? ¿Y cuál sería, por ejemplo, además, cuál sería tu hipótesis, cuál sería la no incentivación a estas empresas a ingresar al tema del arbitraje de consumo? Para comenzar, el primer punto de quiebre está en que no pueden elegir a su árbitro. Un segundo punto de quiebre está en la falta de confiabilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no se ha hecho propenso a la medida de alguien, sino a la medida de todos, pero a la vez de nadie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongámonos a pensar en las experiencias de las municipalidades. ¿Cuántas municipalidades han dicho que sí? Ninguna.
Ninguna municipalidad, basta por rechazo o basta por falta de respuesta. Las municipalidades no se han adecuado al sistema de arbitraje de consumo, no han apostado por esto. Ahora, en cuanto a los proveedores también, ¿por qué las empresas top y en general cualquier proveedor, por qué no se ajustan a ese sistema? Porque hablan de las indemnizaciones. Y hoy en día que se habla y se propone reevaluar, reajustar y reesquematizar ese sistema, te vas a dar cuenta que en realidad las empresas dicen, oye, ¿quieres reconocer la indemnización? Y si bien es cierto, no me vas a reconocer las multas, me libra de eso y por eso como que puedo aplaudir tu propuesta. La pregunta es, tú evalúas una demanda arbitral y ¿cuánto piden por indemnización? 1 millón, 2 millones, 3 millones, y no se evalúa correctamente. Mucho más que la multa. Claro, y mucho más que la multa, ¿no? Y en realidad, pues el árbitro, pues, se ata de pies y manos, y no hay una cultura adecuada de evaluación de lo que es la responsabilidad civil del proveedor, al igual que la responsabilidad administrativa. Si fracasa el sistema de responsabilidad administrativa porque no hay criterios de evaluación objetivos, mucho menos el tema de responsabilidad civil. Esos son los grandes bemoles del sistema. Y ahora, por ejemplo, estando en ese tema y sin desviarnos mucho, el tema de denuncia perniciosa, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, en mi caso me ha pasado un cliente decía que no se le había cumplido determinados servicios, sin embargo yo tenía las pruebas y todo, pero lamentablemente uno a través de las personas que trabajan en la empresa a veces pueden dar una mala información, sin embargo hay una responsabilidad vicaria del empleador, ¿no? con el empleado, ¿no? Entonces uno lamentablemente tiene que dar la cara, pero yo digo, bueno, la señorita le puede haber dicho A o B, pero acá están los papeles, ¿no? Acá están los papeles que mi posición es la correcta. No, inicia el procedimiento, ¿no? En primera instancia, bueno, se acercaron todos los documentos probatorios correspondientes, etc. Y ya, bueno, en la primera instancia salió simplemente, no impusieron multa, pero, y él pedía una reparación civil, parece que, tú sabes, bueno, la única reparación que puede hacer indicó es a través del juez, ¿no? O sea, el juez es el único que puede hacer una reparación civil. En caso tú puedes pedir tus cosas y cosas, que es un tema totalmente aparte, y la reparación civil ya la podrías pedir en el Poder Judicial. Sin embargo, lo pide ante el INDECOP, entonces se daba ese olfato, ¿no? Que decía, oye, digamos, hablamos de una cuantía de 700 soles, está pidiendo una reparación civil de ser más de 150.000 soles. Entonces, ya al ojo y al olfato de cualquiera que puede ver eso, y te estamos dando todos sus papeles, tú dices, oye, le estás haciendo perder tiempo al hombre, le estás haciendo gastar recursos, porque el tiempo es dinero, y todavía estás pidiendo por la cantidad y el tiempo que ha pasado, o sea, ¿qué hablamos, no? Entonces, la persona decía, por ejemplo, que no estaba laborando, ¿no? Tú sabes que desde ahora uno puede ver, bueno, los que tenemos el tema de acceso a la base de datos de Infocor, el tema de la planilla, si se está aportando la AFP, la ONP, la salud, y efectivamente estaba laborando, ¿no? Cosa que había mentido en su escrito, y se demostró en el escrito que la persona está aportando a la AFP tal y a salud tal, y su empleador es tal, y trabaja como mecánico en tal empresa, mecánico de maquinaria industrial, y dice que no está trabajando porque nosotros, como no lo pudimos ayudar a salir de la central, no consiguió trabajo y por eso él no tiene dinero y ha tenido que perder su casa. Mentira, porque en registro público tampoco ha tenido casa. Entonces, todo un tema, ¿no? Y quería más o menos que nos expliques esto, porque ya el tiempo nos queda un poco corto, el tema de la denuncia perniciosa. ¿Cómo se maneja esta figura en el ámbito procesal? ¿Cuál es el concepto en sí? Bueno, actualmente, de manera jurisprudencial se ha señalado que el proveedor, no solamente el proveedor puede ser sancionado en el marco de un procedimiento, sino también los consumidores, quienes de mala fe o de manera temeraria o perniciosa, como tú bien has señalado, intentan sorprender al sistema. Ahora, no con cuestiones, digamos, de la vida individual de cada consumidor, sino temas que realmente trascienden en el fondo o la forma o la gestión del procedimiento. Ojo, por ejemplo, incluye una prueba adulterada, una prueba falsa, señalo hechos que no son materia de reclamación, entre otros. Excelente, Omar. La verdad que siempre queda corto el tiempo. Bueno, señores, vamos concluyendo nuestro programa. Acá con nosotros ha estado conversando el doctor Omar Damián. Él es experto en tutela del consumidor. Él trabaja en mercado y competencia. Omar, de todas maneras, tus números van a figurar aquí en línea. Se pueden comunicar con él, todo con respecto al tema de tutela del consumidor. Muchas gracias por haber venido. Como te digo, siempre queda corto el tiempo. De todas maneras, esperamos verte en una nueva oportunidad con otros temas más interesantes y más. Yo creo que esto es bastante interesante para el ciudadano a pie, sino más que interesante es algo más, digamos, para complementar, porque siempre quedan cositas por ahí
que como tú dices, quedan en el tintero y no se pueden tocar por los tiempos a veces acá en televisión, son un poco cortos. Sin embargo, de todas maneras, queda la invitación de todas maneras para un próximo programa. Gracias, Omar, por haber venido. Muchas gracias. Y señores, nos vemos el día de mañana nuevamente, doctor de dudas, Salud Financiera. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor.